Para nosotros el equipo que organiza esto, que es el equipo del Centro de Estudio y Pensamiento de Otro Siglo y de la revista que lleva el mismo nombre, la convocatoria, el segundo número aún está abierta, es verdaderamente un orgullo como equipo, digamos, tener al profesor Sergio Rojas participando acá con nosotros. Contamos también con su participación en el Consejo Académico Editorial de la revista. Siempre ha sido un tremendo apoyo a las gestiones o a cualquier efecto en filosofía que hemos querido elaborar, y eso lo agradecemos eternamente. El profesor Rojas es filósofo, como todos ustedes saben, y además doctor en literatura. Es hoy por hoy académico de dos facultades de la universidad. En la Facultad de Artes y finalmente, y como debía ser, en la Facultad de Filosofía. Ha sido profesor, bueno, es de un amplio currículum, no voy a referirme a cada una de sus cosas, sino que en términos generales solamente. Ha sido profesor visitante de la Universidad de San Juan en Argentina, ha sido profesor también visitante de la Universidad de París 8 en Francia, profesor invitado en 2011 en Texas A&M University, y claramente autor de diversos textos, ¿cierto? Libros y artículos, entre los cuales, si uno tuviera que destacar cronológicamente y mezclando algunos, ¿cierto? Bueno, ensayos, Imaginar la materia, ensayo de filosofía y estética, publicado en 2003, texto que leíamos cuando estuvimos saliendo de ASI nosotros. Las obras y sus relatos, el año 2004, Nunca se han formado mundos en mi presencia, la filosofía de David Hume, también por el año 2004. Pensar en el acontecimiento, variaciones sobre la emergencia, del año 2005. Escribe como todos quisiéramos escribir, profesor, hace años consecutivos. Cuesta mucho hacer eso. Ese es el problema, nosotros tenemos televisión. El problema de la historia de la filosofía crítica de Kant, ya en 2008. Las obras y sus relatos, en 2009. Escritura neobarroca, temporalidad de cuerpo significante, en el año 2010. Catástrofe y trascendencia en la narrativa de Diamel El Tit, que es de 2011. El arte agotado, también publicado en 2011. Este libro recibió el premio del Consejo del Libro al mejor ensayo, publicado en 2012, ¿no? Que vi un artículo que decía que era de 2013, yo tenía entendido que era de 2012. Que era el mejor publicado en 2012, y por tanto se entregó en 2012. 2012-2013. Entonces se entregó el premio a los niños. Y de los últimos artículos podemos destacar Deep Surface, Memory of Every Life in Chilean Literature, 2015, y la escritura del detritus en Samuel Beckett. Al final no se habrá dicho nada aún, en 2017, este año, ese artículo. Hoy el profesor Rojas nos trae una suerte de gran charla, ¿cierto? Cuyo nombre él ha titulado como Cinismo, una perspectiva sobre nuestra contemporaneidad, y que, de acuerdo al descriptor, ¿cierto?, que comunicábamos, intenta dar cuenta de algo así como habitar una realidad, dice el profesor, escindida entre el ámbito del cálculo egoísta y el discurso universalista de carácter ilustrado. En medio de un orden de fuerzas poshumanas, la conciencia crítica se naturaliza en el escepticismo cínico, propone Rojas. Disímiles nombres para abordar este tema, y señala él tres: Heidegger, Hülleberg y Butler. Profesor, lo presente a los oyentes. Y de nuevo agradezco la participación suya y la colaboración que ha tenido con el equipo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar al equipo por la invitación, a Felipe por esta generosa presentación, bueno, y a ustedes por estar aquí. El tema o sea, lo que propuse realmente es un tema, ¿no? Más que no es una materia, ¿no es cierto?, sino que es un tema. Lo que ensayo es efectivamente una perspectiva, o sea, pienso el cinismo como una perspectiva para abordar la contemporaneidad y a ver, yo daría un paso atrás, digamos. ¿Cuál es la exigencia, cuál es la condición que me conduce a este tema, ¿no?, hoy, ¿no? Una cosa que me llama la atención es la relación del pensamiento, no voy a decir la filosofía estrictamente, digamos, disciplinariamente, sino que la relación del pensamiento, el modo como el pensamiento se hace a
lo que podríamos llamar lo cotidiano. El modo como el pensamiento hace que, digámoslo así, lo cotidiano, la experiencia, la inmediatez le competa. El tránsito, ¿no es cierto?, habitualmente es a través de las grandes obras, de los grandes hitos, ¿no? Kant, Heidegger, Wittgenstein, etc. ¿no? Recuerdo una oportunidad discutiendo una vez más, ¿no es cierto?, entrando en la estética trascendental de Kant, y la pregunta era ¿por qué el espacio y el tiempo? Entonces, ¿por qué el espacio y el tiempo en Kant? Entonces, un estudiante me decía, bueno, porque según Kant, el espacio y el tiempo son las formas puras de la sensibilidad. Entonces, yo le decía, pero eso, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque Kant no leyó la crítica de la razón pura. Kant escribió la crítica de la razón pura. Por lo tanto, la razón por la cual Kant llega, ¿no es cierto?, a este problema no ha sido por el libro, llega por otro motivo, ¿no? Y el libro es, digámoslo así, no sé, un término más contemporáneo, es la territorialización de un pensamiento caótico. A veces uno cuando tiene muchas cosas que hacer, se le viene todo encima, le dice, a ver, hay que calmarse, voy a escribir, ¿no?, y con eso me ordeno el caos que tengo. Habría que pensar cómo ha sido el caos que tenía Kant, que lo condujo a escribir la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura no estaba en la cabeza de Kant. Quizás quién sabe lo que había en la cabeza de Kant, ¿no? Y resultó la crítica de la razón pura. Eso es lo que a mí me llama la atención, me interesa máximamente, ¿no? Cómo es que el pensamiento, insisto en ese punto, cómo el pensamiento se hace, ¿no?, a eso que llamamos la realidad, la contingencia. Hoy día el pensamiento no se podría llamar pensamiento a eso, digamos, ¿no? Pero hay un cierto discurso, incluso que desde la filosofía se hace muy rápidamente a la contingencia, muy rápidamente significa rápidamente toma partido, ¿no es cierto?, juzga, etc. Y participa de un cierto optimismo o de un cierto pesimismo. Muchas veces más bien de un cierto pesimismo. Lo que hace la filosofía es ser pesimista, ¿no? O estar pensando la realidad es tener un punto de vista pesimista. Recordarán ustedes, hago esto último e ingreso en el tema, en la famosa polémica, extraña, ¿no es cierto?, entrevista de la revista Der Spiegel a Heidegger, cuando el interlocutor de Heidegger en esa escena, ¿no es cierto?, le dice, pero pensar o creer que la técnica es un instrumento tan poderoso que el hombre no va a poder controlarlo. Verlo de esa manera, le dice a Heidegger, ¿no será una manera pesimista de verlo? Y la respuesta de Heidegger le dice, mire, dos cosas. En primer lugar, la técnica no es un instrumento. La técnica no tiene nada que ver con instrumentos. Claro, como le digo a Heidegger por otro lado, ¿sabes?, la técnica es un modo de pensar. La técnica es un modo de habitar, ¿no? Es ese modo de habitar, entre comillas, conforme al cual ya nada es un fin en sí mismo. Nada está a salvo, dice Heidegger en la Carta sobre el Humanismo. Es decir, la técnica no es un instrumento. Y en segundo lugar, preguntarse si uno es pesimista u optimista respecto a lo que está sucediendo es no estar a la altura de lo que está sucediendo. Yo creo que eso es muy importante, o sea, tenerlo presente. Cuando nos relacionamos desde la filosofía, ¿no?, hacia lo que está sucediendo y elaborar un discurso, elaborar un juicio conforme al cual nos manifestamos como pesimistas, ¿no?, u optimistas, yo diría, es no estar a la altura. Eso significa no estamos pensando. Allí no estamos pensando. Y hay muchos momentos en que no se puede pensar, en que no es posible pensar. Ahora luego vienen las elecciones presidenciales.
No es posible llegar filosóficamente a eso. Lo cual no significa que el debate no esté a la altura de la filosofía. Si lo veo así es porque no estoy entendiendo nada. Esa es mi perspectiva. Voy, tomo mi decisión, voto, ya tengo mi elección, digamos, no voy a entrar a la cabina a pensar. Y luego vuelvo, son dos regímenes distintos de la realidad. Entonces, bueno, esos son los problemas que quiero abordar. Para reflexionar eso me doy este concepto, ¿no? el concepto de sí mismo. A la concepción humanista del hombre, le ha sido esencial una cierta idea de la historia. Es más, yo diría un recurso a la historia. Hay distintas maneras de entender la historia, distintas filosofías de la historia humanistas, ¿no? Pero en cualquier caso la historia ha sido un recurso fundamental, particularmente en el caso del paradigma ilustrado, ¿no? En donde la historia es aquello que ha permitido, ¿no es cierto?, desarrollar una concepción en la que encontramos una idea del hombre en donde éste es concebido en la perspectiva de una sostenida perfectibilidad. Ese proceso en el tiempo, ese proceso de progresiva perfectibilidad en el tiempo, es lo que permite no solo valorar las obras, máximamente las obras del hombre, sino que permite además inscribir estas obras en un itinerario de progresivo conocimiento, dominio y transformación de la realidad en su conjunto, ¿no? De la realidad como totalidad. Por lo tanto, la primera condición del humanismo ha consistido en dar lugar a la idea del humano, generar una idea del humano conforme a un cierto viso de universalidad, a la cual estaban o quedaban remitidas las creaciones de los hombres particulares. Esta es una idea que hoy día está totalmente naturalizada, o sea, digamos, constituye nuestro sentido común. Entonces, un estudiante en el colegio, imaginemos dos estudiantes del colegio conversando sobre su asignatura de historia universal, ¿no es cierto? Y uno de ellos dice, bueno, nosotros estamos estudiando, o sea, a los romanos. El otro dice, nosotros estamos en los griegos todavía, no hemos llegado a los romanos. ¿Eso qué significa? Significa que, claro, que primero están los griegos y después están los romanos. Y los árabes, los egipcios, bueno, eso están antes incluso. Bueno, esa idea de que la historia, en primer lugar, es universal, ¿no? Y en segundo lugar hay una especie de posta, ¿no?, en donde los pueblos hacen lo suyo, ¿no?, y luego se agotan, ¿no? Uno podría pensar inmediatamente, ¿no?, en Hegel. Bueno, eso hoy día es un sentido común respecto al concepto de historia universal. En ese sentido digo que esta suerte de humanismo, ¿no es cierto?, permite valorar las obras, pero al mismo tiempo inscribirlas, ¿no es cierto?, en este itinerario, en donde las obras de alguna manera trascienden las condiciones particulares de su acontecer, dando lugar a una memoria, ¿no es cierto?, acumulada de la humanidad, ¿no? Podríamos hablar en el último término del espíritu. Ahora, paradójicamente, el elemento fundamental, ¿no?, en toda esta concepción, en el sentido estricto, ¿no es cierto?, yo diría, no ha sido el hombre. No ha sido el hombre. El elemento fundamental del humanismo no ha sido el hombre, sino que ha sido la naturaleza. La naturaleza es aquella realidad, es aquella instancia, ¿no?, conforme a la cual se miden las obras humanas: conocimiento de la naturaleza, dominio de la naturaleza, transformación de la naturaleza, y en cierto modo ha sido también la naturaleza aquello contra lo cual, a partir de lo cual y contra lo cual, ¿cierto?, se ha desarrollado la historia. Ese desarrollo es lo que occidentalmente denominamos la civilización. Entonces me interesa especialmente la impronta moderna de esta concepción y la forma en que aquí se determina la relación del hombre con
la naturaleza. Es como si, en sentido estricto, no se ha tratado propiamente de una determinada concepción de la naturaleza como un recurso para definir al hombre, sino que más bien me atrevería a decir que ha sido a la inversa, ¿no? Hay una cierta idea del hombre que ha estado en función de la naturaleza como objeto. En un texto relativamente reciente, Éric Sadan, un autor filósofo francés, se acaba de traducir su libro La humanidad aumentada, la administración digital del mundo. La humanidad aumentada, la administración digital del mundo. Entonces, bueno, Sadan en este libro cita de un modo que me parece muy pertinente, ¿no? Un pasaje de un texto de un libro de Pico de la Mirandola que se llama De la dignidad del hombre, que es una suerte de manifiesto humanista. Y lo que dice el pasaje que cita Sadan dice lo siguiente: dice, el obrero perfecto tomó al hombre y lo puso en el centro del mundo, dirigiéndose a él en estos términos: si no te hemos dado, Adán, ni un lugar determinado, ni un aspecto que te sea propio, ni algún don particular, es para que el lugar, el aspecto y los dones que tú mismo desees los obtengas y los poseas según tu elección, tu idea. En cuanto a los otros seres, la naturaleza definida estará restringida, su naturaleza definida estará restringida por las leyes que hemos prescrito. A ti, en cambio, nada te restringe. Es tu propio juicio que te he confiado el que te permitirá definir tu naturaleza. Si no te hemos hecho ni celeste, ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, es para que, dotado por así decirlo del poder arbitral y honorífico de modelarte y diseñarte a ti mismo, te des la forma que prefieras. Podrás degenerar en formas inferiores, que serán bestiales, o podrás, por decisión de tu espíritu, regenerarte en formas superiores, que son divinas. Bueno, este pasaje realmente está ahí podríamos decir, la esencia antropocéntrica del humanismo. Este pasaje, a mi juicio, comporta una paradoja, una suerte de paradoja. Se trata, por un lado, ¿no es cierto?, como lo señala el mismo Saban, de una visión antropocéntrica del hombre que es propia de un pensamiento cuyos parámetros se encuentran, ¿no?, en una filosofía moderna de una progresiva inmanencia. La naturaleza en su totalidad queda o quedará sometida a la voluntad y al entendimiento humano. Entonces, hasta el momento es un texto claramente y sin ninguna contradicción, sin ninguna paradoja, antropocéntrico. Sin embargo, el entendimiento y la voluntad humanos quedan a su vez, en este pasaje que acabo de leer, quedan a su vez definidos precisamente por esa tarea de sometimiento. O sea, el hombre es aquello en nombre de lo cual la naturaleza ha de ser domesticada. Esta concepción técnica de la naturaleza antecede al hombre. Incluso Dios, el poderoso y omnisciente creador del hombre y de todo lo demás, en el pasaje aparece señalado como el obrero perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, la naturaleza aquí, ¿qué es? La naturaleza es la esencial maleabilidad del régimen de lo ente. El ser mismo del hombre participa también de esta plasticidad, lo cual le asigna claramente un lugar fundamental en la historia. En ese sentido, entonces, la concepción antropocéntrica del hombre tiene como condición de posibilidad una concepción técnica de la naturaleza. O sea, el hombre es pensado, ¿no es cierto?, como el agente de un poder. Entonces, claro, esta violencia, ¿no es cierto?, de la historia en nombre de la empresa civilizadora del espíritu
ha sido precisamente la violencia del universal. Y esa es la historia que en el siglo XX llega a su fin bajo lo que podríamos llamar el despliegue furioso de la técnica. O sea, cuando los medios, entre comillas, ¿no es cierto?, los medios terminaron por exceder de modo manifiesto el orden de los fines. Una pregunta que hasta hace 40 años atrás todavía recibía una respuesta humanista. ¿La técnica es buena o es mala? Y la respuesta era, depende para qué se la utilice. Por lo tanto, la técnica estaba siendo pensada, claro, como un medio. Y otra cosa eran los fines, y los fines los ponía el hombre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? O sea, cuando el poder de la técnica desborda, se insubordina respecto a su condición de medio y usurpa el orden de los fines. En ese momento, entonces, la historia ya no es la historia del hombre. Eso es algo que es bueno tenerlo presente cuando recién se entra en Heidegger, ¿no es cierto? Y aparece esta idea, ¿no es cierto?, de que la historia es la historia del ser. Uno dice, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo puede ser la historia del ser? No es la historia del hombre, sino que es la historia del ser. Lo que Heidegger quiere decir, con lo que está diciendo, o lo que habría que entender para entrar en ese problema, es que la historia no es la historia del hombre. Y pensando eso, ¿no es cierto?, aparece esta noción de ser. De lo contrario, terminamos pensando al ser en el lugar del hombre. No es el hombre, bueno, entonces ¿quién es el protagonista? El ser. Lo que hay que pensar es el hecho de que la historia no ha sido la historia del hombre, pero no ha sido la historia del hombre allí en donde el hombre se pensaba a sí mismo como el sujeto de la historia. Y el problema ha sido justamente esta noción de sujeto. El humanismo habría sido justamente una de estas modulaciones, probablemente una de sus modulaciones más poderosas. Esto no significa que el hombre habría existido en una especie de engaño. La historia de Occidente, o la historia occidentalmente comprendida, ha sido en cierto modo el devenir de la técnica, pero este proceso ha requerido y ha producido esencialmente el humanismo. Ha sido requerido el humanismo como pensamiento focal, ¿cierto?, para que la técnica se desarrollara. O sea, digámoslo de otra manera, el poder de la técnica es algo tan tremendo, y cuando digo tan tremendo no estoy pensando en algo cuantitativo, voy a volver sobre la noción de lo tremendo, no es algo cuantitativo. Tremendo significa que desborda el paradigma conforme al cual la pensamos. La técnica la pensamos como un instrumento. Bueno, el poder de la técnica es algo tan tremendo que era necesaria la idea de un fin que pudiera estar a la altura de ese poder. No sé si me siguen en la idea. ¿Cuál podría ser el fin al cual se subordinaría nada menos que la técnica? Tiene que ser un fin el mismo, ¿no es cierto?, un fin muy poderoso. Ese fin tiene que ser el mismo, un fin tremendo, para estar a la altura de lo tremendo, que es la técnica. O sea, era requerida una finalidad cuyo sentido totalizante hiciera del universo en toda su vastedad el territorio de su realización. No podía ser un fin que requería de una época, de un lugar, de un territorio, ¿no?, sino que debía tratarse, ¿cierto?, de un fin, de una finalidad que requería de todo el universo para su realización. Bueno, el contenido de esa idea por realizar, el contenido de ese fin fue justamente el hombre. Lo que se trataba de realizar, digámoslo así, era precisamente la humanidad del hombre. Bajo este imperativo, poderoso imperativo, no quedaba ningún lugar ajeno a esa tarea descomunal. Y entonces la naturaleza en su conjunto
se transformó en el territorio de esa realización. La propia existencia humana en su particular y contingente concreción, no quedó ajena a ese territorio. O sea, aquí nuevamente una paradoja, ¿no? Aparente paradoja, ¿no? Y es que la idea de humanidad fue algo tan poderoso que al no quedar nada fuera de su territorio de acción, todo se transformó en naturaleza. Todo se transformó en naturaleza, entendiendo que aquí naturaleza, ¿no es cierto?, no es paisaje, sino que la naturaleza es ese objeto que debía ser conocido, dominado, transformado. Y aquí nos encontramos entonces con la historia del hombre. La historia del hombre es la historia de esto. Entonces uno dice, es algo tremendo. Si la historia del hombre es la historia de esto, es la historia de algo tremendo. Bueno, a eso lo denominamos civilización. Esa es la historia de la civilización. A partir del coeficiente ilustrado, ahora de nuestro paradigma humanista, la verdad que debía ser alcanzable por la razón humana, habría de ser siempre favorable al hombre. No hay que temer a la verdad, no hay que temer a la razón. Eso ha sido la pensamos entonces como una condición inherente a la filosofía en su más alta expresión. Este año, el año pasado, ¿cuándo fue el año pasado? ¿No? Es un fenómeno intermitente, ¿no? Cada cierto tiempo aparece esto de que van a desaparecer las horas de filosofía en el colegio. Y entonces, en la reacción, a veces en la sobre-reacción, necesaria, supongamos, ¿no? Se dice, no, alguien no quiere que los estudiantes piensen. Por algún motivo se considera que la filosofía tiene el patrimonio, ¿no es cierto?, de lo que significa pensamiento, la potestad sobre el pensamiento. No es literatura, no es biología, no es matemática, sino que es filosofía. Bueno, ahí hay un malentendido. Yo digo, bueno, tal vez tiene que ver con que hay que reaccionar en el momento. Y claro, el pensamiento, pensar hace bien. El pensar no puede ser algo peligroso. Solo puede ser peligroso para aquellos que le temen analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una concepción humanista del pensamiento. ¿Cómo entender entonces el hecho de que el pensamiento pueda implicar en el siglo XX un radical extrañamiento? O sea, que pensar es extrañarse. Lo infamiliar, lo extrañante que se da en el pensamiento no consiste en que el hombre sea ajeno a lo que está sucediendo. O sea, me extraño porque la racionalidad que sería propia del pensamiento se confronta con un mundo que es irracional, con un mundo que es absurdo, un mundo que de pronto carece de fines, en donde todo se ha desbocado. No, así que más bien, precisamente en el modo en que el hombre es el modo en que el hombre es parte de lo que sucede, en ese extrañamiento. En el modo en que la existencia del hombre es el modo en que la existencia del hombre se encuentra inmersa, podríamos decir, en el ser. Ese modo es precisamente el pensar. Pensando es como nos, podríamos decir, y después lo corregimos inmediatamente, ¿no? Pensando es como nos encontramos en nuestro tiempo. Luego, la pregunta, ¿nos encontramos en nuestro tiempo? ¿No es nuestro tiempo más bien un tiempo de desorientación? Más bien lo que ocurre es que no nos encontramos en nuestro tiempo. Entonces, corregimos. Pensando es como no nos encontramos en nuestro tiempo. Pero ¿cómo podría ser que pensando sea como no nos encontramos, en que pensar es el modo como el hombre se transforma en sujeto de, bueno, esa es la concepción humanista del pensamiento? Habríamos arribado a una condición
en que el pensamiento ya no es un instrumento del hombre para dominar, cotidianizar, domesticar, domiciliarse. ¿Y qué significa pensar? Esto, en el 52, Heidegger dice: lo que más merece pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que no pensamos. Lo que más merece pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que no pensamos. Me interesa especialmente esto, ¿cierto? La forma en que Heidegger enuncia el problema implica que el hecho de que no pensamos es precisamente lo que se rehúsa a ser pensado, y por lo mismo es lo que se nos da como tarea. O sea, el que no podamos pensar es lo que nos da que pensar. Hay algo extraño en esta manera de plantear la cuestión, porque somos humanistas, porque pensamos humanistamente. La razón, nuestra dificultad para entender a Heidegger es eso, nuestro humanismo. ¿Cómo se nos podría rehusar algo que ya nos hemos propuesto como objeto de examen? Este es precisamente el punto, que el hecho de que no pensamos no es algo que se nos dé como objeto, y tampoco es algo que nos hayamos propuesto reflexionar. Dice Heidegger: lo que nos da que pensar de ninguna manera está fijado, no está implantado por nosotros. No somos nosotros los que hemos puesto ante nuestros ojos los que lo hemos representado. ¿Qué está diciendo Heidegger? Lo que está diciendo es: lo que nos da que pensar no es un objeto. Lo que nos da que pensar no es un objeto, que sería la manera, ¿no es cierto?, humanista, diríamos, de pensar el pensamiento. Pensamos, claro, pensamos sobre qué, acerca de qué, en torno a qué. En cualquier caso, lo estamos pensando como un objeto. Se trata de pensar el hecho de que no pensamos, bueno, ocupémonos de eso. ¿Cuál va a ser nuestro objeto? El hecho de que no pensamos. Y Heidegger está diciendo esto: no podemos, o sea, el hecho de que no pensamos no es un objeto. ¿Cómo se da a pensar entonces el hecho de que no pensamos? Esto consiste en lo que Heidegger denomina como nuestro tiempo problemático. Lo de nuestro, ¿no?, nuestro tiempo, ¿no? Lo de nuestro significa que es aquí en donde no nos reconocemos. Por eso es paradójico, ¿no? El nuestro tendría que ser todo lo contrario. Es aquí donde nos reconocemos, identificamos nuestros temas, nuestros problemas, estamos de acuerdo y avanzamos en ello. Pero es al revés, ¿no? Nuestro tiempo es nuestro porque es aquí en donde no nos reconocemos. En la perspectiva de que, ¿no es cierto?, la violencia nombra la esencia problemática de nuestro tiempo. Dice Heidegger en Serenidad: la falta de pensamiento, año 55, la falta de pensamiento es un huésped inquietante que en el mundo de hoy entra y sale por todas partes, porque hoy en día se toma noticia de todo por el camino más rápido y económico y se olvida en el mismo instante con la misma rapidez. La velocidad del pensamiento es su falta de gravedad. Es el modo en que el pensamiento corresponde a la disponibilidad de lo ente. Esta aparente pérdida de relación con el ser es justamente la relación al ser del hombre en la época de la técnica. De aquí la consabida tesis de Heidegger según la cual el pensamiento se ha transformado en cálculo. Cuando planificamos, escribe Heidegger, cuando planificamos, investigamos, organizamos una empresa, contamos ya siempre con circunstancias dadas. Las tomamos en cuenta con la calculada intención de unas finalidades determinadas. El pensamiento calculador corre de una suerte a la siguiente, sin detenerse nunca ni pararse a meditar.
Entonces, si volvemos a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se nos da? Que se nos dé no significa que lo tengamos ante la vista, significa que se nos dé como objeto, ¿no? ¿Cómo se nos da el hecho de que no pensamos? Diríamos, considerando ese pasaje, se nos da allí en donde estamos pensando, o allí en donde, complicado decirlo así, ¿no? Allí en donde creemos que estamos pensando. Es complicado porque significaría pensar que estamos pensando de manera errada y que hay que corregirlo. O sea, dicho en una frase, pensando es como no pensamos. Pensando es como no pensamos. Por eso que cuando Heidegger dice que lo más importante, lo más urgente de pensar es el hecho de que no pensamos, no está diciendo hay que superar este no pensamiento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se supera el no pensamiento? Obvio, pensando. Basta con la obviedad de eso para saber que no va por ahí la cosa. No se trata de superar el no pensamiento, se trata de pensar el hecho de que no pensamos. Lo verdaderamente inquietante, dice Heidegger, no es que el mundo se tecnifique enteramente. Mucho más inquietante es que el ser humano no esté preparado para esta transformación universal. Que aún no logremos enfrentar meditativamente lo que propiamente se avecina en esta época. Ninguna organización exclusivamente humana es capaz de hacerse con el dominio sobre la época. La famosa entrevista de Spiegel que citábamos hace un rato, ¿no es cierto? Se ha titulado esa entrevista como "Ya solo un Dios puede salvarnos". Y claro, hay un pasaje de la entrevista donde Heidegger dice hay que prepararse para la venida de Dios. Y eso ha generado toda una lectura. Pero Heidegger, no sé si se podría decir corrige o precisa inmediatamente. Y dice hay que prepararse para la ausencia de Dios. No es que haya que prepararse para la venida, sino que hay que prepararse para la ausencia de Dios. Eso nos recuerda de alguna manera, ¿no es cierto?, el tema de la muerte de Dios en Nietzsche. La escena del hombre frenético, ¿no es cierto?, del loco en la feria, diciendo Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, y de pronto levanta la vista, ve quienes lo están observando, ¿no? Y quienes lo están observando como un loco. No están escandalizados de lo que está diciendo, están muy extrañados, no saben de qué está hablando. Y entonces, ¿qué dice el hombre frenético? Dice, creo que he llegado demasiado temprano. O sea, no se alcanza a entender lo que ha sucedido. La muerte de Dios es el acontecimiento más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad. Es un acontecimiento tan grande que no alcanzamos a dimensionarlo, no alcanzamos a pensarlo, diría. Y ese acontecimiento recorre toda la historia. Esa es una idea que pesa muy fuerte sobre Heidegger. Heidegger intenta ajustar cuentas con eso, intenta ajustar cuentas con Nietzsche, en los cursos comprendidos de esos dos volúmenes, y el pensamiento de Nietzsche. Bueno, ahí se producen, hay divisiones, ¿cierto?, lecturas, ¿no?, nietzscheanos y heideggerianos respecto justamente a ese punto. Bueno, en el presente, la realización técnica entonces del humanismo, podríamos decir la realización del humanismo. Y cuando digo la realización del humanismo, a partir de lo que venimos conversando ahora, ¿no es cierto?, ya tenemos que tener presente que la realización del humanismo es la realización técnica del humanismo. Ha producido un universo, ha dado lugar a un universo excesivo, un universo desmesurado y ajeno, en el que los individuos ya no pueden reconocer, un universo que los individuos ya no pueden reconocer desde sus parámetros heredados de orientación. Recuerdo una vez, proponía para una sesión con unos estudiantes el tema de Kant y la globalización. Eso tiene que ver con la actualidad de Kant. Entonces, un estudiante me decía, pero
pero ¿cuál es la actualidad de Kant? O sea, ¿cómo podríamos hablar de la actualidad de Kant en el mundo que estamos viviendo? ¿En qué consistiría esa actualidad? Kant no podría dar cuenta del mundo en el que estamos viviendo. Entonces, mi comentario era, bueno, ¿nosotros podemos dar cuenta del mundo que estamos viviendo? No. ¿Por qué? Porque somos kantianos. Porque Kant es nuestro paradigma, de alguna manera. Esa es la actualidad de Kant. La actualidad de Kant está en nuestra no comprensión. En lugar de, diría yo, apresurarnos, ¿no?, en deshacernos de Kant, como alguien que escribió, deshacernos con honores, digamos, ¿no? Alguien que escribió un capítulo fundamental, pero han pasado nuevas cosas, son otros los autores con los cuales tendríamos que entender este mundo, entre ellos Heidegger, por ejemplo. Y nuevamente nos encontramos con problemas, particularmente la ausencia de la ética en Heidegger, que es justamente el momento en donde Heidegger tendría que emitir un juicio. Esta crisis, ¿no es cierto?, de nuestros parámetros heredados de orientación, no significa que en el pasado los hombres sí podían ubicarse, y a nosotros nos tocó, en suerte o en mala suerte, digamos, en un universo desmesurado donde ya no nos ubicamos. Y antes el universo sí se daba dentro de cierta mesura y los hombres se ubicaban, ¿no? Podían, digamos, comprender sin mayores problemas el orden del mundo y su propio lugar dentro de este, ¿no? No. Lo que sucede es que justamente digámoslo así, la medida de comprensión hoy ha llegado a ser la totalidad. En los relatos de subjetivación, en las formas de subjetivación, de estrategias de subjetivación, esta circunstancia ha dado un lugar protagónico al individuo. El individuo, ¿cierto?, esta criatura aislada, desvinculada, cuyas condiciones de existencia parecen hoy poner en cuestión la posibilidad misma de que exista algo así como una especie humana. Ahora, el desconcierto inherente a la existencia individual es a la vez la expresión de que la cotidiana existencia del humano, o la cotidiana existencia humana, se inscribe simultáneamente en dos órdenes de realidad. Esto es algo que hacía presente en su introducción, en presentación, Felipe. Dos órdenes de realidad. De un lado, podríamos decir el pensamiento ético. Un pensamiento ético de impronta humanista que, en una perspectiva totalizante, considera que lo fundamental consiste en la igualdad universal de derechos de las personas. O sea, hemos arribado a ese momento. Esa es la altura, podríamos decir, ¿no? Es la altura del pensamiento. De otro lado, encontramos el pensamiento que, remitido a un contexto inmediato, personal, calcula teniendo siempre como prioridad el bienestar individual. No sé si se entiende el punto. No estoy hablando de dos concepciones del hombre. Una concepción universalista, ilustrada, y una concepción individualista, que se yo, hobbesiana. No, es el pensamiento el que epocalmente es ilustrado. Y el pensamiento que, circunscrito, ¿no es cierto?, circunscrito a la intensidad individualista de la existencia, está permanentemente remitido, ¿cierto?, al cálculo de conveniencia y de un valor de verdad absolutamente contingente, podríamos decir, de validez, más bien. Esta filósofa española Adela Cortina, que ha elaborado un concepto muy, muy interesante, ¿no es cierto?, la aporofobia. Ya no voy a hablar de eso, sacó un libro hace poco sobre la aporofobia. Es un concepto que ya
bueno, que ya tiene su firma y circula, se hacen coloquios sobre esto, que es la fobia a los pobres. La fobia al pobre, no es el rechazo al pobre, sino que es la fobia al pobre. Entonces, Adela Cortina dice, existe en esas sociedades, se refiere a las sociedades pluralistas y democráticas, una conciencia moral, social, una ética cívica que da sentido a las instituciones políticas, económicas y académicas, una ética que es universalista, mientras que, simultáneamente, los juicios y las actuaciones personales en esa misma sociedad, en esos mismos sujetos, los juicios y las actuaciones personales son egoístas o comunitaristas y pretenden favorecer a los individuos o a los grupos. Pues bien, considero que esta especie de doble régimen del pensamiento es la condición fundamental de lo que denomino cinismo contemporáneo. Este cinismo contemporáneo consistiría en una suerte de performance lingüística destinada a cancelar, a ignorar, ¿no? A blindarse, como dirá en algún momento Hal Foster, una performance lingüística destinada a blindarse respecto a esa contradicción en la cual se encuentra la subjetividad. No se trata, en sentido estricto, de una contradicción entre dos juicios, entre dos tipos de juicios, porque corresponden en cada caso a patrones de realidad absolutamente diferentes. Ahora, claro, cuando reparamos en la contradicción, si decimos, bueno, pero hay una contradicción, ¿no?, entre un pensamiento cuyos juicios, ¿no?, sobre la humanidad exhiben, o sea, cuyos juicios tienen como objeto a la humanidad, ¿no?, y exhiben una ética propia del humanismo ilustrado, versus estos otros juicios en donde nadie es un fin en sí mismo, ¿no es cierto?, parafraseando acá, nadie es un fin en sí mismo, todos son un medio para mi propio... Allí hay una contradicción, claro. Yo puedo percibir una contradicción en la medida en que considero esto desde una perspectiva ética. Lo que hay allí es una contradicción ética. Y percibir esto como una contradicción ética significa percibir allí un problema que es necesario solucionar, que es urgente solucionar. Si digo ético, es urgente solucionar. Se va en ello mi condición de sujeto, solucionar este problema. El cinismo, el cínico, blindándose respecto a esto, dice no hay solución. Ejemplos de cinismo, cualquier día abren el periódico y están por todos lados. El otro día leía un columnista que decía, las Naciones Unidas se dedican a conversar, a discutir, pretenden acabar con los conflictos del mundo a través de discursos. La única manera de acabar con los conflictos del mundo es a través de ejércitos. Allí, ¿no?, hay un razonamiento cínico, en el sentido que lo estoy planteando. Esta contradicción, entre comillas, esta contradicción sería el síntoma de nuestra epocal imposibilidad de pensar. Porque consiste, en último término, en la imposibilidad, y se hace sentir, en último término, como la imposibilidad del sujeto. Necesitar algunas cosas porque quiero que pasemos a conversar. Bueno, decía hace un rato que vivimos en un universo desmesurado y ajeno. Podríamos decir, tomando un concepto que utilizan algunos cosmólogos, vivimos en un universo extremo. Un universo extremo. ¿Qué significa esto?
en el caso de la cosmología, nos encontramos con cifras, velocidad, densidad, distancias, que superan absolutamente no solo el ámbito de nuestra experiencia cotidiana, sino que incluso de nuestra imaginación. Son realidades que no es posible siquiera imaginar. Un cosmólogo, en un texto que se llama justamente El universo extremo, dice: una de las consecuencias de vivir en un universo extremo es que el sentido común es desafiado constantemente por lo que vamos descubriendo. Existimos en un universo extremo, entonces. Por ejemplo, respecto a lo que es la posibilidad de describir el universo, encuentro en un texto lo siguiente, justamente el texto del universo extremo, ¿no? Dice: la física solo puede describir el universo a partir del momento en el que éste tenía 10 elevado a menos 43 segundos de vida. O sea, ¿a partir de qué momento se puede describir el universo? No se puede describir a partir del momento cero, sino que a partir del momento en que el universo ya tenía un tiempo de vida. ¿Qué tiempo es ese? Bueno, tomemos un segundo y esa unidad de tiempo de un segundo la vamos a dividir por una cifra. ¿Qué cifra es esa? Un 0, coma, seguido de 42 ceros y un 1. Bueno, a partir de ese momento se puede describir. Entonces uno dice ya, ¿qué significa en este caso describir? ¿Cómo se puede describir eso? Eso es inimaginable. Pero sí, ¿no es cierto?, deja de ser ciencia ficción cuando es matematizable. Entonces, claro, es un universo extremo. Es fascinante, ¿no es cierto?, cuando uno lee la descripción, ¿no es cierto?, estaba leyendo la descripción que hace José María Maza Sancho, ¿no es cierto?, en Somos polvo de estrellas, la descripción de lo que sucede cuando han chocado dos agujeros negros. Descripciones, por decirlo de alguna manera. ¿En qué tiempo, en qué espacio ocurre eso? Entonces, bueno, existimos, diríamos, en un universo extremo, pero en sentido estricto no habitamos en él. Existimos en este universo extremo, pero no habitamos en ese universo extremo. ¿Se entiende el punto? O sea, la diferencia. Un universo extremo, entonces, es un universo, es una realidad constituida por fuerzas descomunales. Un universo que es en sí, una realidad que es en sí misma tremenda y que sabemos inhabitable, pero que no experimentamos. Woody Allen, en un texto, en uno de sus escritos sin plumas, creo que uno de los relatos que tiene ahí, hace comentarios respecto a una determinada estrella que está a 350 años luz de distancia, pero que estudios recientes han encontrado otro camino que acortaría el viaje en 2 días. Lo divertido de eso, claro, es que están midiendo eso en una escala cotidiana. Woody Allen abunda en ese sentido del humor. En Días de Radio, claro, en Días de Radio, la madre lleva a su hijo al médico y el hijo está medio taimado, está triste. El médico dice: ¿qué le pasa? Y la mamá dice: lo que pasa es que está preocupado por algo que leyó en una revista. ¿Qué leyó? Que el universo se está expandiendo. El médico le dice: bueno, pero aquí estamos en Brooklyn. Bueno, todo va en esa dirección, ¿no es cierto? Existimos en ese universo extremo, pero no habitamos en él. Entonces la pregunta ¿es nuestra realidad cotidiana un universo de fuerzas domésticas? Joseph Vogel
en un texto que se llama El espectro del capital, dice: el mundo se ha vuelto ilegible, las relaciones mundiales inextricables, el devenir de los acontecimientos no parece tener rumbo, las variaciones en la bolsa y en el mercado de divisas no se corresponden con ningún esquema reconocible y se producen sin ninguna lógica aparente. Es decir, habrán leído, ¿cierto? Se entregó hace poco el premio Nobel de Economía, el último Nobel de Economía, y el aporte fundamental del último Nobel de Economía es justamente haber incorporado, ¿no?, la irracionalidad, ¿no?, de los agentes, ¿no?, a la economía, poder incorporarla, ¿no es cierto?, a los cálculos, a las decisiones. Consiste en lo que Heidegger denomina como nuestro tiempo problemático. Lo de nuestro tiempo, ¿no?, lo de todo momento, agentes máximas, no solamente racionales, sino máximamente informados. Y aquí, bueno, ya sabemos, se tocó un modelo que incorpora un agente que no está informado y que además tiene un comportamiento irracional. No obstante, la economía se le puede entender. A mí me parece interesante detenerme en este punto. La economía clásica, es una economía liberal, el liberalismo clásico, es una concepción humanista. Recuerdo hace un tiempo atrás leí a un columnista, un economista chileno, de derecha diríamos, ¿no?, diciendo: hoy la realidad ha demostrado ampliamente que los principios básicos de la economía de Adam Smith eran verdaderos. Se refiere, ¿no es cierto?, a la autonomía de la realidad económica, ¿no es cierto?, a la libertad de los agentes, ¿no es cierto?, en relaciones de demanda y consumo, etc. ¿Cuál es el problema, ¿no es cierto?, de un juicio como ese? El problema de un juicio como ese es que el liberalismo de Adam Smith es un humanismo. De hecho, a la base, ¿no?, de su obra Capital, ¿no es cierto?, sobre la riqueza de las naciones, a la base lo que se encuentra es una concepción del hombre. Y esa concepción del hombre es la que leemos, ¿no es cierto?, en un pequeño texto escrito por Adam Smith, que en la universidad era profesor de ética, un pequeño texto que es la teoría de los sentimientos morales. Entonces, el humanismo de Adam Smith naufraga en la economía financiera contemporánea, naufraga absolutamente. Entonces vuelvo a un punto. Para la economía clásica lo esencial era el principio del intercambio. Y los agentes de las relaciones del intercambio, ¿no es cierto?, son personas, son individuos. Y esto define en buena medida lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, la escena primera, ¿no es cierto?, de la actividad en el mercado. Ahora bien, Adam Smith creía, como todos sabemos, ¿no es cierto?, que el mercado podía autorregularse, o sea que no era necesario, por lo tanto, intervenir desde el exterior su dinámica interna, la que estaba regida fundamentalmente por los intereses de los individuos. En la actualidad, los agentes más poderosos y gravitantes de la economía son entidades supraindividuales que se relacionan a una escala planetaria. No es posible ni interesante avanzar en una crítica al mercado global a partir de lo que estamos señalando. Lo que se trata más bien es de pensar qué es lo que está sucediendo. Desplazar, dejar ahí entre paréntesis la pregunta ¿qué hacer? E instalar la pregunta ¿qué está sucediendo? Entonces, respecto a este punto, ¿no? La pregunta que me hago es ¿cómo es que el mercado genera una realidad por sobre las concretas relaciones particulares de intercambio? La respuesta general sería a través del crédito. A través del crédito, o sea, a través de la deuda y por supuesto de la confianza, ¿cierto?, asociada con la deuda. Esto es lo que se conoce como economía fiduciaria, en virtud de la cual se incorpora a la economía el factor tiempo.
¿Qué significa esto? Que significa que se incorpora a la economía un dinero que aún no existe, pero que va a existir. Entonces yo me comprometo a que ese dinero va a existir. Ahora, si el monto es demasiado grande, hay alguien que va a evaluar mi situación y va a decir, sí, en realidad va a existir ese dinero, estabilidad laboral, etc. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sucede cuando en el mercado ese dinero que no existe comienza a ser más gravitante que el dinero que existe? Es un problema que todavía se debate, ¿no es cierto?, respecto a lo que fue la crisis del 2007-2008. Hay una película que se llama La Gran Apuesta o algo así, se la recomiendo. Según los adalides, ¿no es cierto?, de la economía de mercado, el principio del intercambio sigue siendo la regla de oro de la economía, es algo así como el principio de gravitación universal de la economía. Dice Sorman, Guy Sorman, economista y periodista francés, en un libro cuyo título es muy decidor. El título del libro es La economía no miente. Significa la economía es una ciencia. Dice Sorman, 2 siglos y medio más tarde respecto a la teoría del intercambio propuesta por Adam Smith a fines del siglo XVIII. 2 siglos y medio más tarde, en un régimen de intercambios generalizados, como aquel al que asistiríamos hoy, se comprueba que todas las naciones que participan en él se enriquecen conjuntamente. Los críticos, en cambio, señalan que la emergencia de la economía financiera por sobre la economía de bienes altera de manera radical e irreversible el orden del mercado a escala humana, generando una realidad que va más allá de los intereses individuales. Dice Fogel, el autor que citaba hace un rato, dice, dado ahora el poder de procreación del dinero improductivo, por ejemplo en la deuda y venta de las deudas, la esfera de la circulación se torna autónoma, se desvincula de la esfera de la producción, obedece a sus propias reglas y de ningún modo puede ser trasladada a simples actos de intercambio. Lo fundamental acá, y eso es lo que quiero subrayar, insisto que no es mi asunto, digamos, ensayar o esbozar una crítica de la economía globalizada. Lo que me interesa subrayar es que el cambio no se produce por una nueva teoría, por una nueva concepción del hombre, por una nueva concepción de la economía, sino que tendría que ver fundamentalmente con la técnica. Fogel, cita Fogel porque sintetiza el punto de manera muy clara. Dice Fogel, es innegable que sus inicios, se refiere a la economía financiera a escala global, es innegable que sus inicios están estrechamente vinculados al gran giro tecnológico económico que tuvo lugar a partir de la creación de las bolsas electrónicas de valores, la difusión creciente del comercio computacional desde la década de 1980, la expansión de las redes, la introducción de la red digital de servicios integrados y el cambio del espectro de frecuencias a 300 MHz, que generaron un aumento exponencial del tráfico de capitales. O sea, esta nueva realidad es en cierto modo inconmensurable con el orden de la economía del intercambio en la que tuvo su origen. La dinámica del capital, entonces, la dinámica del capital es ajena a lo humano. Y por lo tanto, se impone, ¿no es cierto?, aquí el imperativo de atender a lo que se llama la flexibilidad de los mercados. La imposición última, dice Sorman, la imposición última de la globalización es que obliga a que hombres y mercados se vuelvan flexibles. O sea, en el fondo lo que está diciendo es, si usted no entiende, es porque usted no es flexible. El mercado sí es flexible. Es usted que tiene un pensamiento rígido. Pero la realidad no es así. Entonces, hay que
someterse a la realidad, ¿no? Es la paradoja, ¿no es cierto?, que llama Fischer, ¿no es cierto?, el realismo capitalista. Parafraseando irónicamente lo que sería el realismo socialista, ¿no es cierto?, el realismo capitalista. El realismo capitalista, ¿en qué consiste? ¿No es cierto?, es el imperativo, tanto que el realismo es el imperativo de someterse a la realidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cómo someterse a una realidad cuya condición constitutiva es justamente la inestabilidad. La única posibilidad entonces, cuando se nos dice no hay alternativa, es no hay alternativa en cada caso. No se nos dice no hay alternativa a un modelo, ¿no?, como si esto pudiese ser un modelo, lo cual nos remitiría rápidamente a una determinada concepción del hombre. No hay un modelo. Hay que adaptarse a esa flexibilidad. Por lo tanto, las decisiones, ¿no?, dependen de variables, en fin, que se van resolviendo en cada momento. Bueno, este es el universo extremo, en el cual encontramos a este protagonista, que es el individuo. ¿Cómo estamos de tiempo? Con el puesto del tiempo no sé. ¿En qué escala? No estamos contando el tiempo. ¿En qué escala? Si consideramos que sería bueno que pudiéramos conversar. Pero si puede cerrar bien. Entiendo. No se lo voy a detener inmediatamente, es seco. Por eso. A ver, subrayo la noción de individualismo por sobre la noción de individuo. Pienso que me parece que el individualismo es no es una realidad, ¿no?, objetiva. El individualismo es un modo de pensarse el individuo a sí mismo. Pensemos esto en términos gruesos. Claude Lefort dice, citado por Danilo Martuchelli, que se interesa por el tema, les recomiendo el trabajo de este sociólogo, ¿no?, Danilo Martuchelli, un sociólogo que se ha concentrado, ¿cierto?, en lo que se conoce como sociología del individuo. Prácticamente toda su obra ha sido publicada por la editorial Long, o sea, es difícil encontrarla. Bueno, Martuchelli, justamente en un texto que se llama Las sociologías del individuo, citando a Lefort, dice: cuando está definido como independiente, el individuo no adquiere una nueva certeza que reemplace a la antigua. O sea, el individuo no es independiente cuando está sometido, ¿no es cierto?, a certezas que no ha conquistado él, ¿no es cierto?, individualmente. Ahora, cuando se lo declara como independiente, no es que haya conquistado una nueva certeza que reemplace a la antigua, sino que está, dice Lefort, condenado a ser atormentado por una secreta incertidumbre. La emergencia del individuo no significa que él esté destinado a controlar su destino, sino que está desposeído de su seguridad, así como de su identidad. Una seguridad que parecía antes derivar de su posición, de su condición social y de la posibilidad legítima de vincularse. O sea, digámoslo así, ¿cierto? Lo que da origen a la sociedad moderna es el debilitamiento de los lazos comunitarios. La religión, el parentesco, como elementos fundamentales, se van debilitando. Y entonces surgen los vínculos sociales. Los partidos políticos, los sindicatos, en fin, ¿no?
todo ese tipo de vinculaciones, de asociaciones, ¿no? Donde los que se relacionan son individuos, ¿no? Por una tarea común. Podemos llegar hasta los centros de padres, los hinchas de un equipo de fútbol, digamos, todos esos son vínculos sociales. Hoy día se habla, se discute, ¿no es cierto?, si acaso existe la sociedad todavía o habríamos llegado al fin de la sociedad. ¿Qué significa el fin de la sociedad? ¿Qué significa el fin de lo social? Significa el fin de estos vínculos, el agotamiento de estos vínculos. Con lo cual descubrimos, o al menos presentimos, que los vínculos sociales fueron siempre, de alguna manera, portadores de un coeficiente comunitario. O sea, los lazos comunitarios, los vínculos comunitarios se debilitan, ¿no es cierto?, y darán origen a los vínculos sociales. Pero esos vínculos sociales fueron poderosos en la medida en que eran portadores de un vínculo comunitario, es decir, eran vínculos sociales, pero que podían corresponder o satisfacer un sentido, una necesidad de identidad, de pertenencia. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que sucede cuando ese coeficiente comunitario termina por desaparecer, por agotarse? Ahí encontramos al individuo. El individuo, entonces, es el individualismo. El individualismo sería un tipo de pensamiento que hace de la resignación su principio de realidad. Como si el entregarse sin resistencia a un supuesto orden fatal de las cosas hiciera posible mitigar el dolor psíquico, el dolor moral, ¿cierto?, la angustia que significaría resistir. Resistir el absurdo, resistir la falta de identidad, resistir la falta de sentido de pertenencia, etc. O sea, el cínico es aquel que, podríamos decir, es aquel que se adelanta en reconocer la derrota. Por eso dice Sloterdijk, ¿no es cierto?, en su libro sobre el cinismo, ¿no es cierto?, la crítica de la razón cínica, dice Sloterdijk: el cínico es un ilustrado. En el sentido que lo estamos planteando recién, es un ilustrado. Y es un ilustrado que, claro, un ilustrado en el mundo actual se deprime. Claro. Entonces, dice Sloterdijk, el cínico es un ilustrado que mantiene bajo control su depresión a través del cinismo. O sea, transformándose en el agente lingüístico de la derrota. Por eso digo, el cinismo es más que un contenido de pensamiento, ¿no? Es una suerte de performance, lingüística. La disolución, cito de una entrevista a un autor que lo voy a mencionar inmediatamente, ¿no? Dice él: la disolución progresiva en el curso de los siglos de las estructuras sociales y familiares, la tendencia creciente de los individuos a considerarse como partículas aisladas, sometidas a las leyes de los choques, compuestos provisionales de partículas más pequeñas, todo eso impide que se pueda aplicar ninguna solución política. O sea, esa sería la realidad hoy, ¿no? La realidad de estos individuos que están transformados en partículas, que no se encuentran, sino que chocan. Todo esto impide que se pueda aplicar ninguna solución política. Por lo tanto, concluye, es legítimo empezar por desmontar las fuentes de este optimismo banal. Bueno, ese es Michel Houellebecq. En un texto que se llama El mundo como supermercado, que reúne una serie de entrevistas y conversaciones. Un crítico definió a Houellebecq como atleta del desconcierto, experto en nihilismo, virtuoso del no future.
O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, el nihilismo vende. La vida no vende una película con final feliz, ¿no? Si me cuentan de una película, ¿no es cierto?, donde el sujeto es un tipo frustrado, que no se reconoce, que no encuentra sentido a nada, entonces yo digo, yo quiero ver esa película. Claro, eso me interesa, ¿no? Entonces, claro, en Houellebecq el individuo afirma su precariedad justamente haciendo consciente de manera descarnada su absoluta desvinculación con los demás seres humanos. Un personaje de una novela que se llama Plataforma dice: yo no soy bueno, no es uno de los rasgos de mi carácter, lo humanitario me da asco y por lo general la suerte de los demás me importa un bledo. Ni siquiera recuerdo haber experimentado alguna vez el menor sentimiento de solidaridad. Entonces, de esta manera, diríamos, el cínico transforma en una soberanía, transforma en una soberana manera de ser justamente la triste condición a la cual la vida lo ha conducido. Y por lo tanto llegan, los personajes de Houellebecq especialmente, llegan a reducir toda motivación al simple e inmediato deseo de satisfacción individual de tipo sexual. Al punto de que se podría hablar en ciertas novelas, sobre todo en Partículas Elementales y en Plataforma, ¿no es cierto?, de un universo genital, ¿no? La sexualidad en Houellebecq es de un carácter genital. Bueno, mi hipótesis de lectura respecto a Houellebecq es que no estamos ante la narrativa de un cínico. Lo que hay en la narrativa de Houellebecq no es cinismo. Lo que hay es metacinismo. ¿Qué significa eso? Significa que la narrativa de Houellebecq es un lugar fundamental en donde preguntarnos qué es el cinismo, cómo opera el cinismo. El cínico parece tener una estrecha relación con la verdad. El cínico dice decir la verdad. El cínico dice: yo digo la verdad, por eso es que los demás se molestan, porque digo la verdad. ¿Qué es lo que dice el cínico en la perspectiva del cínico contemporáneo? No estamos hablando del cínico, ¿no es cierto?, el cínico de la escuela del perro, ¿no es cierto? No estamos hablando de Diógenes, tampoco estamos hablando del cinismo moderno, ilustrado, ¿no?, de D'Alembert, Voltaire, el cinismo contemporáneo. El cínico contemporáneo, ¿qué es lo que dice? Dice: yo digo lo que nadie se atreve a decir. O sea, por eso insisto en la figura de la performance lingüística, ¿no? El cínico contemporáneo no dice, no revela un secreto, no dice algo que nadie sabía, sino que dice algo que nadie dice. Entonces, en el fondo, lo que el cínico está proponiendo es que la convivencia, hoy la convivencia, el simulacro de convivencia entre los individuos se sostiene no sobre algo no sabido, no sobre un secreto, sino que se sostiene sobre lo que no se dice. El cínico dice: yo lo digo. Y en ese sentido uno estaría tentado de vincular al cinismo como una cierta figura de la crítica. Sin embargo, el cinismo suele vincularse también con la mentira. Decirle a alguien que es cínico es una cierta manera de decirle que está mintiendo, o que lo que está diciendo falta a la verdad. ¿Cómo entender esto? ¿Qué clase de mentira puede ser la que dice el cínico si lo que el cínico dice, en su prepotencia, ¿no?, es justamente como una verdad, un cierto estado de cosas que nadie quiere reconocer, que todos conocen pero que nadie quiere reconocer? ¿Qué tipo de verdad sería esto?
Pensemos en el cinismo. Lo que yo, o sea, hacia donde me dirijo es pensar el cinismo como un patrón epocal. Pero para poder llegar a ese punto, examinamos el caso de lo que significa el sujeto cínico, a diferencia de los que no lo serían. ¿Cuándo reconocemos que alguien es cínico? Digamos una situación muy cotidiana, ¿no es cierto? Un grupo está terminando su reunión y está acordando encontrarse al día siguiente. Por algún motivo hay que reunirse muy temprano, hay que estar a las 8, en donde se va a decidir, ¿no es cierto? A las 8, un día sábado, trabajando. Y uno de ellos dice, oye, pero por favor, seamos puntuales. Y resulta que el que dice eso es el que ha faltado a la mitad de las reuniones, y cuando ha ido siempre llega atrasado, una hora, inventando cualquier cosa. Entonces se le dice, no seas cínico. Se le dice cínico no porque lo que esté diciendo no es válido, sino que se le dice cínico porque lo que se le está diciendo es, tú no puedes decir eso. Una falacia obvia. Claro, claro. Y en ese caso es inevitable. Entonces, ¿no? La verdad del cinismo, en ese sentido, la verdad del cinismo es una verdad que no se puede decir. Y en ese sentido, la verdad cínica participa de lo tremendo. Por eso que no se puede decir. No se puede simplemente decir. Cuando alguien dice, bueno, la muerte, finalmente igual hay que morirse. Todos vamos a morir. Hay gente que le da vueltas a esto, ¿no? Pero para mí no. Hay que morirse y... Claro, diríamos ahí hay un tema tremendo, ¿no? El tema de la muerte es un tema tremendo. Morirse es tremendo. Y con eso no estoy diciendo que sea malo, o que sea bueno, que sea terrible o que sea dichoso. Más bien diríamos, parafraseando a Heidegger, plantearse como optimista o pesimista respecto a la muerte es no estar a la altura de lo tremendo que es morirse, la muerte. Entonces, en ese sentido, justamente porque es algo tremendo, ¿es posible decirlo? ¿Es posible hacerlo ingresar en el lenguaje? Sí, pero no es posible llegar, el lenguaje no está disponible. Tal como este opera, ¿no es cierto?, instrumentalmente, no está disponible para decir lo tremendo. Mi hipótesis, ¿no es cierto?, es que hoy habitamos un universo extremo. Habitamos, no solo existimos en el universo extremo de los agujeros negros, sino que habitamos, o intentamos habitar, un universo desmesurado y ajeno, o sea, lo tremendo. Y en ese marco, que no voy a llamar contexto, el cinismo opera como un patrón epocal. Y Houellebecq es un autor que me parece nos permite reflexionar, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, qué es el cinismo como patrón epocal. En una obra que se llama La posibilidad de una isla, dice el narrador, el único proyecto de la humanidad es reproducirse, continuar la especie, ¿no? Lo que está diciendo es el único proyecto que va quedando de la humanidad, ¿no?, es reproducirse y continuar la especie. Por obvio que sea, que se trata de un objetivo insignificante, lo persigue con un encarnizamiento atroz. O sea, la reflexión es, ¿por qué esta obsesión por perpetuar la especie? Justamente allí en donde ésta se ha quedado sin ningún fin. ¿Cuál es la finalidad de perpetuar la especie? ¿Por qué tendría que continuar la especie humana? En Posibilidad de una isla, así como en su momento, ¿no es cierto?, Aldous Huxley, ¿no es cierto?, piensa en la ingeniería genética, ¿no? La solución acá en La posibilidad de una isla es la clonación.
y el narrador, o Houellebecq, por boca del narrador, dice es el modo en que la perpetuación de la especie no es sino la perpetuación del individuo. O sea, allí en donde la perpetuación de la especie, la clonación, el modelo para pensar la especie, ¿no? Es el individuo. De hecho, en La posibilidad de una isla, todos los capítulos escritos por distintos autores tienen el mismo nombre, en distintos años. La vida, entonces, la vida ha llegado a consistir en estar vivo. La vida ha llegado a consistir en estar vivo. Es como si la humanidad ya no hiciera diferencia. Es como si la vida consistiera, en último término, en algo así como vida animal. El hombre, dice Houellebecq, es una especie animal surgida de otras especies animales mediante un tortuoso y esforzado proceso evolutivo. Estaba compuesto de materia configurada en órganos y tras su muerte estos órganos se descomponían, se transformaban en moléculas más simples. No quedaba huella alguna de actividad cerebral, de pensamiento o evidentemente de cualquier cosa que pudiera considerarse espíritu o alma. Son recurrentes en este autor las imágenes de una suerte de inocente e intrascendente naturaleza voraz. Cito: sabía que las hormigas se meterían poco a poco en la materia cervical al descubierto para devorar las neuronas. Entonces se sumiría en una definitiva inconsciencia. Hay una especie de materialismo, una suerte de materialismo al final de la existencia, como consecuencia de este progresivo agotamiento, ¿no es cierto?, de todo relato para pensar lo humano. ¿Cuál es el desenlace de todo esto en Houellebecq? Es el individuo, es la soledad, es la total desvinculación. A mí me parece interesante el hecho de que en Houellebecq lo propio del individuo es la soledad, no el egoísmo. No el egoísmo. La soledad en Houellebecq, la soledad, el aislamiento, la incomunicación va más allá del egoísmo. En el egoísmo, el otro todavía era un otro con el cual podía asociar por conveniencia o con el cual podía rivalizar. En cambio, dicen en más de una de sus novelas, los otros son para mí como, o sea, no tengo mayor relación con el otro que la que tengo con una lagartija, con una lechuza, con una jirafa. O sea, en determinado momento puede ser un obstáculo, ¿no? Pero no tengo expectativas, ni positivas ni negativas, no tengo propósitos, ¿no?, ni positivos ni negativos. El liberalismo económico es la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades de la vida, a todas las clases de la sociedad. Eso es Michel Houellebecq en su novela La ampliación del campo de batalla. Una reflexión sobre el liberalismo económico, sobre lo que hoy día llamaríamos el neoliberalismo. Uno puede pensar en relación con esto, ¿no?, el concepto de puesto de trabajo en Guattari, por ejemplo. El capitalismo mundial integrado ha transformado totalmente la noción misma de puesto de trabajo y hoy día todo el mundo está en su puesto de trabajo, incluso allí cuando están de vacaciones, están consumiendo, cuando el niño a los 4 años de edad está mirando la televisión, está en su puesto de trabajo, todos están en su puesto de trabajo. El universo entonces funciona ajeno a la felicidad de los seres humanos. En esta misma novela, La ampliación del campo de batalla, leemos lo siguiente: tus impuestos están al día, las facturas pagadas en su fecha, nunca te mueves sin tu carnet de identidad y el bolsillo especial para la tarjeta Visa. Sin embargo, no tienes amigos. En este universo desmesurado y ajeno que describe Houellebecq, este universo compuesto por partículas elementales, como se va a llamar una de sus novelas. Incluso el narrador, que es un escritor, ¿no es cierto?, de La ampliación del campo de batalla, dice: es muy difícil hoy día escribir una novela, porque la gente no genera relaciones.
es muy difícil incluso ficcionar relaciones allí en donde las personas solo se relacionan como partículas elementales chocando. Bueno, ¿qué clase de conciencia puede haber en semejante criatura? La imagen de Houellebecq en una entrevista, ¿no?, es abrumadora. Dice: nos agitamos como moscas aplastadas, pero eso no nos impide aspirar a un conocimiento total. A diferencia de la mosca aplastada. Aquí el humano, digamos, una mosca aplastada, pero que aspira a un conocimiento total. Bueno, en ese sentido entonces la humanidad llega a su fin. La especie humana llega a su fin. Pero no estamos hablando de una catástrofe hollywoodense, sino que eso significa que la noción de especie ya no está disponible para pensar lo humano. La noción de humanidad no está disponible para pensar lo humano. Incluso el estado, esa ficción filosófica, ¿no es cierto?, que fue el estado de naturaleza hobbesiano, ya no está disponible para pensar lo humano. Llegamos a una situación de nuda vida, en donde vivir significa estar vivo. Eso puede ser, por supuesto, podría ser como el pesimismo. En esa clave se tiende a leer a Houellebecq. Pero la perspectiva cambia, ¿no?, si lo que leemos en eso es el fin del humanismo. Hay una historia que está llegando a su fin. Termino con una referencia a su novela Lanzarote, una de sus primeras novelas, una pequeña novela del año 2000. Aquí se hace referencia a un extraño culto en que el sexo es una especie de religión profana. En una entrevista dice Houellebecq: en general me parece poco verosímil que una civilización pueda subsistir mucho tiempo sin una religión, cualquiera. Incluso dice una religión que puede ser atea, como el budismo. Pero sin ninguna religión es difícil que una civilización pueda subsistir. Entonces en Lanzarote se habla de un culto a la sexualidad, que es la sexualidad en todas sus formas. Dice: la sexualidad en todas sus formas estaba permitida y fomentada entre todos los creyentes, cualesquiera que fueran las circunstancias de edad, sexo o vínculos familiares. Todo ello era grato y excelente a los ojos de Anakin. Esa era la divinidad de este culto. Pero en todo caso se está pensando la sexualidad como una sexualidad masturbatoria. La masturbación, dice en el texto, la masturbación debía ser considerada la primera piedra de un nuevo catecismo. La masturbación era el último recurso en donde se podía recuperar una relación. ¿La relación con qué? La relación consigo mismo. El individuo, ¿no?, al cabo de esta historia, totalmente aislado, solitario, desvinculado, incomunicado, ha perdido la relación consigo mismo. Y lo último que queda, el último recurso, es la sexualidad masturbatoria, que puede ser cualquier sexualidad. Lo que sugieren varias novelas de Houellebecq es que cualquier tipo de sexualidad es, en la esencia, masturbatoria. O sea, el sujeto está tratando de recuperar la relación consigo mismo. La novela, Lanzarote, bueno, tiene muchas cosas. La novela termina con una... Es muy curioso, termina con el relato de la erupción de un volcán que hubo en Lanzarote. Es decir, termina con una escena, podríamos decir, geológica. Es la emergencia de un orden otro, de un orden no humano, no de un orden antihumano o inhumano. Cada vez que hablo de muerte o algo,
Entonces la novela termina con el siguiente pasaje. Dice, al despegar el avión, eché una última mirada a aquel paisaje lleno de volcanes, de un color rojo oscuro en el crepúsculo del amanecer. Eran el símbolo de la posibilidad de una regeneración, de un nuevo arranque, regeneración por el fuego, me dije. Me parece que es una escena clave. Cuando uno lee esta novela, si uno entra en Escuela de Beck y lee esta novela, dice, bueno, debe haber más. Pero después ya uno vuelve a esta novela y hay escenas que son claves. La novela incluye fotografías que hizo el mismo Houellebecq en Lanzarote, que todas las fotografías lo que vemos son paisajes volcánicos. Es el orden geológico, no humano, en medio. Podríamos entender ahí el orden geológico como una metáfora de este orden tremendo, ¿no es cierto?, de estas fuerzas inconmensurables y ajenas, en medio de las cuales los humanos ensayan hoy habitar. Houellebecq acaba de publicar su último libro, no ha llegado todavía, y es un ensayo sobre la filosofía de Schopenhauer. Y antes de esto tiene un ensayo, que ya tiene varios años, sobre los mitos de Cthulhu, Lovecraft. ¿Tenemos a conversar? Yo creo que dentro de unos 20 minutos. Bueno, agradecer a Sergio la exposición.